Si bien nuestra rama principal es la ingeniería industrial, tenemos que ver qué es lo que respalda a esta ingeniería, cuáles son los antecedentes, qué es lo que hay detrás de todo esto, qué es lo que hay detrás de una organización, de una empresa, de una línea de producción. No podemos enfocarnos simplemente en números, en cálculos, en lo que sea matemático. Tenemos que ver incluso factores como lo psicológico, eh, factores externos que puedan influir dentro de nuestro trabajo. Por ello es que no simplemente han influido ingenieros, ya sea mecánicos, civiles, industriales, para la creación de lo que hoy tenemos como ingeniería, sino también ramas como la psicología, la filosofía, las leyes han influido para lo que el día de hoy tenemos. Vamos a conocer a Hugo Münsterberg, quien fue no un ingeniero de profesión, pero sí influyó a lo que el día de hoy conocemos como la ingeniería. Fue un filósofo y un psicólogo que nació en 1863 en Alemania. A él se le conoce por sentar muchas de las bases de la psicología que el día de hoy se aplican en diferentes áreas, ya sea el derecho, medicina, educación, eh, organizaciones. Influyó bastante sin ser un ingeniero. El señor Hugo Münsterberg nació el 1 de junio de 1836. Nació en lo que el día de hoy conocemos como Polonia. Tuvo padres que no fueron directamente estudiados, podríamos decirlo de alguna forma. Sus padres se dedicaban al comercio y su madre era una artista. Desde ahí él tuvo cierta cercanía con lo que son las artes, principalmente con la música y con la poesía. Podemos tomar como referencia esto para saber cómo es que tenía esta sensibilidad y cómo estas artes pues le ayudaron también a formarse y a tener esta mente abierta. En 1882 Hugo Münsterberg se graduó de la secundaria y justamente ese año inició sus estudios universitarios. Los hizo en una universidad en la que conoció a uno de los principales maestros que tuvo, que también muy reconocido, el señor Wilhelm Wundt, quien es el hombre que tenemos a la derecha en la parte inferior. A él se le conoce como el fundador del primer laboratorio de psicología experimental. También se le atribuye ser el mayor representante de la corriente estructuralista. Su investigación se centra principalmente en el conocimiento de la mente humana, esto a partir de estudios del estado de conciencia. Entonces tenemos que tuvo un profesor que le sirvió demasiado para que él pudiera también aprender y expandirse más de lo que para ese momento ya tenía. Comenzó a estudiar con este señor, con el señor Wundt, en su laboratorio de psicología. Justamente fue de los primeros fundadores de este laboratorio. Y a partir de eso inició estudios de doctorado también en esa área, se empezó a especializar aún más. Para el año de 1885, él se graduó como doctor en psicología con una investigación que justamente hablaba de la adaptación natural. Tiempo después de esto, también se graduó como médico por la Universidad de Heidelberg, igual en Alemania, y después de esto comenzó su carrera siendo uno de los investigadores más importantes para lo que es la psicología, dentro aplicado a la industria también. Tenemos también que muchas de las labores que desarrolló durante esta época, desde que empezó a estudiar con el señor Wundt hasta que se graduó, lo llevaron a ser un gran exponente, a ser reconocido en muchos lugares. Fue nombrado como presidente de la Asociación Americana de Psicología. Esto fue en el año de 1898. Y tiempo después fue incluso catedrático de la Universidad de Harvard. Él tenía una postura un poco, digamos, ambivalente, ya que si bien sí defendía lo que en este momento se peleaba mucho, que eran los derechos de la mujer, que no tenían las mismas posibilidades que tienen hoy en día, por ejemplo, había unas diferencias que él hacía o que él recalcaba.
que había una diferencia de capacidades intelectuales, pero siempre defendió el hecho de que tuvieran participación dentro de la universidad. De hecho, ayudó a muchas de las mujeres norteamericanas a que pudieran entrar a estudiar en la Universidad justamente de Harvard. Aquí podemos notar que si bien sus estudios sí se especializaban dentro de lo que es la psicología, en lo que rodea todo un entorno, pues también para este momento de la historia habían diferentes pensamientos, lo que lo llevaba a también tener diferentes opiniones y a plasmarlas dentro de sus investigaciones. Buenas tardes, mi nombre es Nefi Baez y yo les voy a hablar acerca de los reconocimientos que tuvo Hugo Mustenberg. Como sabemos, Hugo Mustenberg fue de gran relevancia y ayuda en las aportaciones que tuvo en ingeniería industrial, y esto se ve reflejado en el área de comportamiento y desarrollo humano. Y pues también no solo se puede describir con palabras, sino en hechos, y aquí tenemos algunos de ellos. Fue nombrado presidente de la Asociación Americana de Psicología en 1898 y también 12 años después de trabajo fue designado como profesor en la Universidad de Harvard, esto en Berlín. Fue un profesor de intercambio. También debemos saber que Musenberg mantuvo posturas respecto a la participación de las mujeres en las universidades, esto para hacer que fuera más posible que las mujeres tuvieran derechos en cuestión las, de estudiar y que todo fuera equitativo. Algunos de los demás reconocimientos que tuvo Musenberg fue que fue pionero en asentar la evidencia de las bases de la psicología aplicada, esto viéndose reflejado en la ingeniería industrial y cómo se trabajó con los colaboradores. También fue contribuyente activo de nuevas y grandes posibilidades para la psicología, esto aumentando las ramas y el amplio aprendizaje que se tenía. También aportó las bases para el desarrollo de la selección profesional y, como se mencionó con anterioridad, fue presidente de la Asociación Americana de Psicología. Algunos de los demás reconocimientos. Mustenberg facilitó el desarrollo de la psicología aplicada para crear una rama muy concreta, la orientación profesional, en su libro Vocation and Learning, a Popular Reading Course. Intentó que las personas pudieran hallar su vocación para elegir mejor qué estudiar y a qué dedicar su vida profesional. La teoría de la vocación de Mustenberg se basa en tres dimensiones: pensar, sentir y hacer. De ese modo, cada uno de nosotros deberíamos, según él, encontrar esa vocación que mejor se adapta a nuestros talentos, pasiones y conocimientos. Asimismo, también se asentó las bases para el desarrollo de la selección de personal y el campo de la publicidad. Por otro lado, cabe señalar que Hugo Mustenberg fue clave para el desarrollo de la psicología forense. De hecho, participó en diversos juicios y desarrolló incluso perfiles criminales, analizando los procesos de memoria y de percepción, y describiendo incluso cómo determinar la credibilidad de los testigos. Musenberg contribuyó a dar nuevas y grandes posibilidades a la psicología. Sus avances en los campos de la psicología experimental, industrial y forense son fundamentales en muchos de los métodos que usamos hoy en día. Principales aportaciones a la psicología. Musterberg realizó estudios en distintas áreas de la psicología. Principalmente se desempeñó en la psicología clínica, educativa, psicología forense y organizacional. En la psicología clínica, Musterberg se desempeñó como psicólogo clínico dentro de su laboratorio. Para él, los procesos psicológicos tenían siempre un correlato físico ubicado en el cerebro, con lo cual la psicopatología podía ser observada vía neuronal y también a través de las observaciones comportamentales. En la psicología legal y forense, Musterberg se enfocó especialmente en el estudio de los testimonios de testigos presenciales, analizando cómo la gente ve o cree haber visto ciertas cosas. Esto lo llevó al estudio de la memoria, los recuerdos, los procesos de interpretación individual y las bases de la influencia social.
Munsterberg fue uno de los primeros psicólogos en estudiar los procesos de sugestión a los que se ven expuestas las personas llamadas a confesar en entornos legales. En la psicología organizacional, Munsterberg estudió temas pioneros para la psicología aplicada en las organizaciones, como fue la fatiga, las influencias psicológicas y sociales en la carga de trabajo, los efectos de publicidad, los procesos atencionales, la monotonía. Desarrolló asimismo algunas teorías sobre cómo mejorar la eficiencia en las organizaciones, considerando elementos emocionales, mentales y motivacionales de los trabajadores. Teoría de cómo mejorar la eficiencia en las organizaciones. Munsterberg trató de cambiar las habilidades de los nuevos empleados con las demandas de trabajo de las organizaciones, con el propósito de influir en la actividad de sus empleados ante su trabajo y ante su organización. Asimismo, al mismo tiempo, logró entender que las condiciones psicológicas afectan la productividad de los trabajadores. La psicología de Munsterberg y la eficiencia industrial se los resumió en 3 puntos principales. Como primer punto tenemos cómo se define el mejor hombre posible. Esto se refiere al estudio de las exigencias que el trabajo impone a las personas y a la necesidad de identificar los individuos con las cualidades mentales que los señalarán como los más adecuados para el trabajo que tendrían que desempeñar. Como segundo punto tenemos el mejor trabajo posible, que esto procura determinar las condiciones psicológicas que permite cada persona tener los mejores y más satisfactorios resultados. Como tercer punto tenemos el mejor resultado posible. Aquí es la necesidad de ejercer la influencia sobre las necesidades humanas funcionales para los intereses de la organización, donde la psicología laboral de esa época se apoyaba en 2 elementos fundamentales, como es el análisis del empleado y su adaptación al trabajo, que son los estudios predominantes que se centran en el proceso de selección de personal y los métodos de aprendizaje del trabajo y la relación fatiga-accidentes laborales. Y como segundo es el análisis del trabajo y su adaptación al empleado, que en este caso los temas prevalecientes eran sobre el estudio de la motivación del liderazgo y las relaciones interpersonales en las empresas. Otra de las aportaciones que hizo Munsterberg a la psicología es que él fue clave en el desarrollo de la psicología forense, puesto que él participó en diversos juicios y desarrolló incluso perfiles criminales. Ya que él asentó las bases de la psicología forense, introduciendo la importancia de realizar perfiles psicológicos para describir comportamientos criminales, puesto que su experiencia y su título como doctorado en la misma psicología pues alcanzó a lograr todas estas habilidades. Otra de las teorías que también aportó Munsterberg en la psicología fue la vocación, que esta se basaba en 3 principales dimensiones, como aquí lo muestra, que era pensar, sentir y hacer. También facilitó al desarrollo de la psicología aplicada para crear una rama muy concreta, que era la orientación profesional. En su libro Vocational Learning, a Popular Reading Course, él intentó que las personas pudieran hallar su vocación para elegir mejor qué estudiar y a qué dedicarse en su vida profesional. Según su criterio, si todo esto se hacía adecuadamente, era menos probable que las personas pudieran fracasar en su trabajo. Por ejemplo, quienes eligen una actividad o un trabajo sin interés en ella y solo lo eligen por el dinero, pues esas personas tienden a hundirse más en preocupaciones y pues fallan en sus tareas y son más propensos a sufrir depresiones porque no están siendo productivos en lo que están haciendo, ¿no?